que me digan. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Gracias, muy amable, gracias. El día de ayer estuvimos viendo el tema de los tratados de libre comercio, hemos hablado del proteccionismo y hemos hablado del liberalismo. Acuérdense ustedes que se separaron dos equipos en la que cada uno de estos equipos, el 8, el equipo 10, equipo 1, el equipo 9, el equipo 2 y el equipo 3 tenían que hablar del proteccionismo, y el equipo 4, 5, 6, 7 y 8, el liberalismo. Bien, más o menos avanzando un poco de esto, yo voy a mencionar a los equipos de proteccionismo para que dentro de esos equipos, uno de ustedes, de cualquier equipo de proteccionismo, me presente su PPT y nos hable del proteccionismo. Y luego de esa presentación y la discusión, los equipos, cualquiera de los equipos que han visto el tema del liberalismo, van a fundamentar por qué están de acuerdo con el liberalismo. Ojo, se supone que muchos de nosotros podemos estar a favor del proteccionismo o podemos estar a favor del liberalismo. Pero en este caso, ustedes tienen que fundamentar el tema y después tener su criterio propio. Acuérdense que este es el curso de política económica. Y en política económica, muy bien saben ustedes, nosotros tenemos objetivos de política económica, pero además, ya muy bien saben ustedes, que hay objetivos de política social. ¿Se acuerdan? Eso también hay que tener bastante en consideración. Una cosa son objetivos económicos y otros son objetivos sociales. Eso debe quedar bastante claro, por favor. Y creo que fue una pregunta de un control de lectura que estoy calificando poco a poco porque es bastante. Ya seguramente algunos de ustedes tienen sus notas, porque he notado bastante uso de inteligencia artificial. Yo no niego, ya les dije en una clase, no niego la importancia de la inteligencia artificial, pero no hay que abusar tampoco, porque hay que tener cuidado con el léxico que uno utiliza, las palabras que uno indica. Entonces hay que tener bastante cuidado en ello. Bien. Los acontecimientos que están pasando en el mundo, vamos a tener que relacionarlos con la política industrial y la competitividad. En varios cursos posiblemente se ha hablado de política económica, perdón, de economía política, es casi toda la carrera es economía política, y luego hay cursos muy especializados. En este caso, por ejemplo, es el último curso del 10º ciclo que se llama política económica. Ya hemos visto 5 sesiones anteriormente. Cada sesión está ligada a la política económica. Cada sesión no solamente está ligada a la política económica, también tiene que ver con el crecimiento económico, también tiene que ver con el desarrollo económico. Esa es la intención de la política económica. Ahora que vamos a ver la política industrial y competitividad, sobre este tema, sobre este punto, sobre esta sesión, vamos a ver 2 grandes temas. Bien, no avanza. Bien. Esos temas son, primero, clúster y diversificación productiva.
en la que vamos a ver algunos ejemplos exitosos de agroindustria en Ica y textiles en Gamarra, la falta de la articulación entre minería y manufactura, y vamos a hacer luego un análisis por qué el Perú no logra industrializarse. Todo eso tiene que ver con política económica, con objetivo de política económica. Creo que en una clase mencioné qué cosa era el Acuerdo Nacional. Además, mencioné que el Acuerdo Nacional tiene 4 grandes pilares y dentro de esos 4 grandes pilares eran 35 objetivos nacionales. Esos objetivos de políticas del Acuerdo Nacional son objetivos muy importantes si es que ustedes lo han revisado o lo han analizado. Creo que en el curso de Teoría del Desarrollo Económico se ha visto algo de ello también. No a la profundidad del caso, pero al menos se ha dado a conocer la importancia del Acuerdo Nacional, que lamentablemente algunos candidatos ni siquiera saben que existe ese famoso Acuerdo Nacional, porque ahí hay objetivos muy valiosos, objetivos de política económica, por si acaso, objetivos inclusive de políticas públicas, que eso es fundamental y es importante también. Creo que no hemos hecho, me hacen recordar, chicos, algo de políticas públicas hemos hablado. Ivana, ¿me hace recordar? ¿Algo de políticas públicas hemos tratado en clases? Hola, profesor. Sí. Hasta el momento, No. muy poco, claro. O casi nada. No, o sea, no he definido qué es. Ya. Cuando llegue el momento, cuando veamos este tema, de eso vamos a hablar luego, de cómo es que se hace políticas públicas. Y eso es fundamental y es importante. Todo economista debe saber eso. Lamentablemente en nuestra universidad no enseñamos el curso de gestión pública. No enseñamos lo que es la administración pública. ¿No? Enseñamos políticas económicas. Claro, cada profesor tiene su manera de enseñar el curso también. La idea es de que ustedes sepan cómo aplicar esto y cuáles son esas políticas para este caso. A la pregunta, ¿por qué el Perú no logra industrializarse? ¿No? O por qué el Perú tiene que diversificarse, porque hay otras experiencias en otros países que por no haberse diversificado, los países sucumben. Ya hemos visto el caso de Venezuela, por ejemplo, u otros países del mundo. Bien, hay unas lecturas muy importantes relacionadas a este tema de lo que es política industrial y competitividad. Tenemos un libro muy interesante de Richard Webb, El desafío de la industria del Perú, por ejemplo, La trampa del ingreso medio del Banco Mundial, y hay un capítulo sobre el Perú. Después hay un artículo, Clúster, que no despegan, el caso de la industria pesquera, salió en el periódico Gestión, por si acaso. Entonces hay varias experiencias. Por ejemplo, cuando nosotros decimos por qué el Perú no logra industrializarse, entonces vemos que hay problemas de infraestructura, educación técnica y financiamiento. Y vamos a hacer una comparación con Corea del Sur y Vietnam. Acuérdense ustedes que Vietnam tuvo toda una guerra con los Estados Unidos. Estados Unidos utilizó todas sus armas habidas y por haber, y los vietnamitas nunca se rindieron. Mejor dicho, Estados Unidos no le ganó a los vietnamitas la guerra. Ahora, Vietnam, cuando ustedes vean la información estadística, se van a dar cuenta que es un país que ha progresado enormemente. Y así podemos hablar de otros países como Finlandia, por ejemplo. Finlandia, que es un país con un clima gélido, es un país que ha sobresalido en la parte de la educación y creo que sirve de ejemplo a nivel mundial. Y si hablamos de Perú, hay una región que fue Moquegua, en la que Moquegua tuvo una excelente formación educativa a nivel de educación básica regular. Entonces, cuando los gobernadores regionales o los alcaldes provinciales o distritales se preocupan por la educación, creo que recién ese día nosotros vamos a despegar.
Entonces voy a pasar a desarrollar este tema de lo que es la política industrial y la competitividad. Pero antes tenemos que ver de qué trata la política industrial y competitividad. Es necesario entender eso también. Veamos. Primeramente, ¿qué cosa es una política industrial? Ustedes pueden ver que es un conjunto de medidas estatales para promover sectores estratégicos, mejorar la productividad y diversificar la economía. Esa es una verdadera política industrial, por si acaso. Y cuando hablamos nosotros de competitividad, es la capacidad que tiene un país o empresa para generar bienes o servicios con valor agregado en mercados globales. A nivel de agroexportación, nosotros somos muy buenos, por si acaso. Somos muy buenos. En lo que respecta, por ejemplo, al tema de la gastronomía, cuando nosotros procesamos la gastronomía en los países, en varios países del mundo tenemos restaurantes, siempre nos ganamos los galardones, como se dice, de esa capacidad que tenemos para generar bienes o servicios con un alto valor agregado. Por eso es que el Perú, a nivel de gastronomía, estamos bien. A nivel de agroexportación de productos agrícolas, también estamos muy bien. A nivel de lo que es materias primas, bueno, las exportaciones minerales es altísimo en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos para nuestro país? Lamentablemente, un desafío es que dependemos de las materias primas en un 60%. Y un poco más, por si acaso. No es solamente 60%, es un poco más. Y tenemos el cobre y el oro. Después hay una baja productividad. Cuando yo digo baja productividad, me estoy refiriendo a las industrias con poco valor agregado y tecnología obsoleta, lamentablemente. Entonces, falta eso, ¿no? Nos falta eso, de mejorar las tecnologías que están muy obsoletas. Y luego, en el país tenemos una infraestructura muy deficiente. Puertos y carreteras ineficientes elevan esos costos logísticos. Bueno, ahora tenemos un hub, que es el puerto de Chancay, en la que grandes embarcaciones y cargando cantidad de container podemos nosotros exportar e importar productos, y es un lugar donde las grandes embarcaciones pueden, digamos, llegar a esos puertos, y en este caso el de Chancay es un puerto inteligente. Todo se mueve con Huawei, ¿no? Que Estados Unidos lo quitó de su país porque decía que de esa manera lo podían vigilar y cosas por el estilo. Bueno, lo tenemos acá en el Perú. Y eso tiene una connotación geopolítica, geoeconómica y geoestratégica, por si acaso. Después ya vamos a enterarnos de todos estos temas por los medios de comunicación que muchas veces nos sacan más que lo bonito, pero no lo relacionado con la geopolítica, la geoestrategia y la geoeconomía. Hay casos exitosos, también hay oportunidades. Por ejemplo, la agroindustria en Ica, exportación de uva y espárragos con tecnología de riego. Acuérdense ustedes que Ica tiene un gran dilema, tiene un estrés hídrico, es decir, falta agua, pero a pesar de ello, los empresarios, la técnica de riego es por goteo. Entonces, no se gasta mucha agua y ahí tenemos una agroexportación y una agroindustria muy exitosa. En Gamarra tenemos un clúster textil que genera 100.000 empleos, pero en informalidad, muchos de ellos. ¿Ven? Entonces, se ve bonito que exista un clúster en Gamarra, pero hay mucha informalidad, lamentablemente. Mucha informalidad. Y me refiero mayormente a la informalidad laboral. Si ustedes supieran que si la informalidad laboral no sea informalidad, sino sea formal, entonces hay mucha gente que va a pagar sus impuestos. A consecuencia que existe una informalidad laboral, mucha gente no paga impuestos. Por si acaso, ahí tienen ustedes un tema.
Y cuando hablamos nosotros de oportunidades, la idea es integrar la minería y manufacturas. Por ejemplo, producir maquinaria minera localmente. Casi toda la maquinaria minera lo tenemos que traer del exterior. ¿Ven? Ahí tenemos una falla, por ejemplo. Y todo eso depende de cómo firmamos nosotros los contratos de concesión. Es verdad que nos dejan cano, es verdad que pagan regalías las empresas mineras, pero también hay otros problemas sui generis con respecto a los impactos ambientales, ¿no? Bien. Si nosotros queremos hacer una comparación con países emergentes, entre Corea del Sur y Perú, por ejemplo, miren ustedes en lo que es la educación técnica. En Corea del Sur invierten en inteligencia y desarrollo el 4% del Producto Bruto Interno, mientras que en el Perú invertimos 0,1% del PBI. Mejor dicho, hay una baja inversión en lo que es educación técnica. Cuando uno viaja por los departamentos, hay institutos técnicos. Lamentablemente, muchos de estos institutos técnicos no están a la altura de lo que nosotros nos imaginamos como otros institutos de otros países. Entonces, tenemos que mejorar esos institutos. Actualmente el CENAMI, perdón, no es CENAMI, sino CENATI, está funcionando muy bien, se ha mejorado enormemente. Pero hay institutos privados que están acá por Atevitarte, son institutos muy prestigiosos, que tienen todas las tecnologías de punta. Y hay jóvenes que estudian ahí, claro. Lo malo es que es caro estudiar ahí, es caro. Las mensualidades son caras, pero un técnico que salga de ese instituto, no me acuerdo ahorita el nombre, si uno de ustedes se acuerda, me lo dice, por favor. Podemos ver de que los jóvenes que salen de ese instituto salen ganando muy buenos sueldos, son muy bien buscaditos también. De igual manera, los jóvenes de Senati también que salen, que es público. Entonces, eso es lo que nos está faltando en el país, ya que estamos hablando de política industrial. A nivel de política industrial, por ejemplo, en Corea del Sur tenemos el Hyundai y Samsung. Todo eso fueron planes de largo plazo. Mientras que en el Perú hay una ausencia de estrategia clara respecto a este tema de política industrial. Hubo un tiempo que nosotros producíamos, nosotros hemos fabricado hasta refrigeradoras, hemos fabricado cocinas, no sé qué pasó, sería bueno estudiar esa parte, por qué dejamos de industrializar, pero hubo una época empezamos a hacer eso. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de mejora para lo que estamos conversando? La propuesta es diversificación, es decir, impulsar manufactura y servicios tecnológicos. El financiamiento, que es muy importante, deben ser créditos blandos para pymes industriales. Lamentablemente, nos falta que haya una política de créditos blandos, o sea, de bajos intereses, para que estas pymes industriales puedan sobresalir. Y luego se requiere alianzas públicos-privadas, parques industriales con energía renovable, por ejemplo. Hay algunos parques industriales, uno está en Trujillo, otro está en Villa El Salvador también, ¿no? Entonces sería interesante saber cuál es la situación de los parques industriales acá en el Perú. Sería cuestión de saber, averiguar eso. ¿Por qué? Porque es importante la política industrial en un país. Ya hemos visto que no hay una estrategia clara de política industrial en nuestro país. No hay, lamentablemente, no hay. Y acá le hago una pregunta a ustedes. El Perú, miren lo que digo, el Perú no necesita industrializarse porque sus ventajas comparativas son los recursos naturales. ¿Están de acuerdo? Argumente. Otra pregunta. Si fueras ministro de producción, ¿qué sector priorizarías y por qué? A ver, chicos, pónganse a pensar a estas dos preguntas. El Perú no necesita industrializarse porque sus ventajas comparativas son los recursos naturales. ¿Están de acuerdo? Argumente.
La otra es, si fueras ministro de producción, ¿qué sector priorizarías y por qué? A ver, piensen, doy 3 minutos para que se pongan a pensar un poco, porque a cualquiera de ustedes yo les voy a preguntar sobre este tema, para ver qué criterios tienen al respecto. Un minuto más todavía les queda. Voy a hacer preguntas. Y yo estoy afirmando que el Perú no necesita industrializarse porque sus ventajas comparativas son los recursos naturales. ¿Están de acuerdo? Argumente. Y si fueras ministro de la... Primero vamos a empezar con la pregunta A, por si acaso, ¿ya? Primero vamos a empezar con la pregunta A. Trinidad Pérez. Trinidad Pérez. Trinidad Pérez. No está. Profesor, Sí, dime. sí, Trinidad es de mi grupo y nos mencionó que hoy día tenía temas de trabajo, por eso no podía asistir. Bueno, a mí no me ha dicho nada. Simplemente no me ha contestado. No es mi culpa. Sánchez Maldonado. Sánchez Maldonado. Sánchez Maldonado. Veo que tampoco está. Salinas Quispe. Salinas Quispe. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Salina, ¿cuál es tu apreciación al respecto de este punto que estamos tratando? La pregunta, ¿cierto? Sí, solamente la pregunta es lo que vamos a discutir ahora. Bueno, creo que basar la estrategia de desarrollo solo en los recursos naturales. ¿Me escucha, profesor?
Sí, perfectamente. Estoy atento a lo que estás, Luis Ángeles, lo que estás mencionando. Me disculpe, profesor. Bueno, como le decía, basar la estrategia de desarrollo solo en los recursos naturales por las ventajas comparativas, como dice ahí, creo que generaría un crecimiento limitado, ¿no? Ya que, bueno, el problema no sería explotar los recursos naturales, sino hacerlo sin encadenamientos productivos. Por ejemplo, la minería tiene una escasa articulación con la manufactura y los servicios tecnológicos. Y además, bueno, depender de estos recursos naturales expondría al país a la volatilidad de precios internacionales y a una baja generación de empleo, ¿no? Y también una limitada diversificación exportadora. O sea, ¿estás de acuerdo o no? No, Correcto, ya. Vamos a ver, ese es, ya, correcto, Salinas. A ver, vamos a ver este color. Ya. Ramírez Terreros. Ramírez Terreros. Sí, profesor, buenas tardes. Presente. ¿Cómo estás? Ramírez, a ver, por favor, la misma pregunta, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Luis Ángel? Bueno, sí estoy de acuerdo con mi compañero. Bueno, la pregunta pues era si no, bueno, si el Perú no necesita industrializarse porque su ventaja comparativa son los recursos naturales, ¿no? Bueno, y pues como dijo mi compañero, depender pues exclusivamente de los recursos expone al país, como dijo al final, a la volatilidad de los precios internacionales, pues, ¿no? Y pues limita la creación de empleo de mayor valor agregado y pues también perpetúa una economía primaria con baja innovación y pues la industrialización incluso en sectores pues vinculados a los recursos naturales como agroindustria, minería, eh, pues permitiría diversificar la economía y pues aumentar la productividad y generar encadenamientos productivos, como era lo que mencionó también a un inicio mi compañero. Bueno, eso básicamente. Ya, está bien, Mary. Quirós Bayón, Quirós Bayón, Quirós Bayón, Quirós Bayón. No, no está Quirós Bayón. Quirós Bayón. Bayón. Pérez Ramírez Terrero. Ramos Ignacio, Sí, profesor, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, profesor. Sobre la misma pregunta, ¿qué cosa puedes agregar tú al respecto? Pues, bueno, que o sea, Perú necesitaría, sí, en parte como que industrializarse, pero digamos en productos, digamos, claves, ¿no? Digamos, como es la uva o productos potenciales que sí podían darse eso de valor agregado para que pueda llevar como que a un encadenamiento respecto a su producción y bueno, así podría generar más trabajo, puede ser más competitivo. Eso sería como que... A ver, lo que yo deseo es que todos ustedes piensen en el curso de Economía de los Recursos Naturales. ¿Se acuerdan? Esther, Betty, ¿se Sí, acuerdan de ese curso? sí. ¿Fue fácil o no? Bueno, en lo personal todavía no la llevo el curso. ¿No llevaste? No, todavía no la llevo. No han llevado hasta ahora el curso, con razón, chicos. No puede ser. No sé por qué dejan al último un curso que es tan importante.
voy a exigir la próxima vez de que si no llevan el curso de Economía y Recursos Naturales, no tienen por qué llevar política económica. Eso es lo que voy a hacer, porque los que han llevado Economía de los Recursos Naturales sí me van a entender lo que yo estoy hablando de este tema. A la pregunta, el Perú no necesita industrializarse, porque su ventaja comparativa son los recursos naturales, ¿no? Ya muchos de ustedes han dicho, no estoy de acuerdo con esa pregunta, y ya han explicado ustedes. Continuamos entonces. Tú, Esther, Betty, si ya estás apuntada. Vamos a buscar más nombres. Silva Yankee. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, Silva? La misma pregunta, algo adicional. La verdad, esos puntos sí los había también pensado, ¿no? Por ejemplo, el punto primero de la dependencia de precios, o sea, respecto a los recursos, ¿no? Dependiendo de qué sector se hable. Por ejemplo, en minería, el cobre, el Perú es bastante exportador de cobre, ¿no? Pero depende mucho de los precios internacionales que tiene. Así que si en caso la volatilidad en el cobre, digamos, bajara, Perú podría entrar en una pequeña crisis. Y cuando hablamos de industrializar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo entiendo más como darle un valor agregado al mismo elemento, digamos, ¿no? En este caso, una transformación en la cual se puede aprovechar la materia prima. Ya, bien. Tú eres, ¿dónde está? Silva Yankee. Bien, Silva. Sí, Sheila Milagros. Yo también quería responder esa pregunta, o sea, no estaría de acuerdo, pero por lo mismo de que ese enunciado podría ser alusión de que podría caerse en un problema de enfermedad holandesa, ya que un país ser dependiente de industrias extractivas como los recursos naturales podría llevar a una caída del PBI, por lo mismo que no se está tomando atención en las otras industrias, que es la manufacturera o también el sector agro. Al estar al haber muchas inversiones o tomar prioridad a esos recursos para el caso de la minería, no, no generaría no tienen en sí un valor agregado alto como lo tendrían las otras industrias que sí generan crecimiento en el PBI, por lo mismo que ese argumento no sería no estaría de acuerdo con ese argumento. Correcto, Sheila, muy bien, muy bien, muy bien. Y última pregunta. Guamán Domínguez. Guamán Domínguez. Guamán Domínguez. Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha? Disculpe. Sí, perfectamente, Guamán. La misma pregunta, Guamán. Ya, bueno, bastante mis compañeros han comentado varias cosas, como con respecto a la volatilidad de los precios, la extracción. Bueno, un pequeño aporte a dar. Creo que comentó el penúltimo compañero antes de Sheila de que con respecto a la industrialización, que podríamos darle transformar los recursos naturales agregándole un mayor valor agregado, fortaleciendo así encadenamientos productivos y a su vez generando empleo más estable y mejor remunerado y sentar las bases para un crecimiento económico más sostenible y menos dependiente de factores externos, como comentaron los primeros que respondieron la pregunta, a la dependencia de los precios internacionales, como es el caso. Espérate un ratito, un momento, déjame ver. Tú eres Guamán Domínguez. Un ratito, bueno, estoy apuntando. Gracias, profesor.
la pregunta que yo les había hecho a ustedes es, y dice, el Perú no necesita industrializarse porque su ventaja comparativa son los recursos naturales. Primero, no hay que negar que nuestros recursos naturales son vastos acá en nuestro querido país. Ustedes seguramente han estudiado algunos libros de Pulgar Vidal, han estudiado también de un ministro que ya lamentablemente falleció. Su apellido era Ej, si no me equivoco, no me acuerdo su otro apellido, pero que él habló mucho de recursos. Y si ustedes llevaron el curso de Economía de los Recursos Naturales, el profesor Orihuela posiblemente habló mucho de, y hasta con algunas fórmulas seguramente al tema de recursos naturales, sobre el tema pesquero, posiblemente utilizando el Excel y unas fórmulas muy interesantes. Sí, es verdad lo que ustedes han mencionado, en el sentido es que podríamos decir y es bueno que nosotros también decimos por qué el Perú no logra industrializarse, ¿no? Cuando uno empieza a mirar las estadísticas de nuestro país, en 1971, por ejemplo, las manufacturas en el Perú representaban más del 18% del Producto Bruto Interno. Pero cuando llegamos al año 2023, miren, 1971, 2023, cayó al 11,65%. Entonces, podríamos deducir que el sector de la industria no ha crecido proporcionalmente con el resto del país. Más bien se ha debilitado en el tiempo. Entonces, a esta pregunta de que el Perú no necesita industrializarse, se puede hacer varios comentarios al respecto. Y sí, pues, ¿no? Si uno hace un pequeño ensayo de lo que estamos conversando, sería cuestión de ver las estadísticas de nuestra ventaja comparativa. Sabemos de los recursos naturales y a pesar de ello, ¿qué pasa con la política industrial en nuestro país? Entonces, finalmente podemos decir de que esta pregunta, sí, pues no estamos de acuerdo, ¿no? Ninguno estamos de acuerdo y eso es correcto, porque sí necesitamos industrializando. Es verdad que tenemos ventaja comparativa con los recursos naturales y esto lo podemos desarrollar y les voy a mostrar un pequeño desarrollo al respecto, ¿ya? Y lo dijeron ustedes. No estoy completamente de acuerdo. Es cierto que el Perú tiene una ventaja comparativa en recursos naturales, nadie lo va a negar. Depender exclusivamente de ellos puede ser riesgoso por varias razones. Lo mencionaron ustedes también. Volatilidad de los precios. Otro tema es la sostenibilidad ambiental, porque una explotación excesiva de recursos naturales puede agotarlos o dañar el medio ambiente, comprometiendo el futuro del país. Pero estamos viendo actualmente que a los países desarrollados como que no les interesa ya el medio ambiente. No sé si ustedes han visto programas internacionales. Los que piensan en el medio ambiente están, dice Trump que son woke, ¿no es cierto? W-O-K-E, así, woke. Entonces dice, y él critica, Trump critica a los demócratas, que todos los demócratas son woke. ¿Por qué? Porque están pensando en el medio ambiente. Claro, ustedes tienen que saber de que Estados Unidos está pasando una situación complicada. Es verdad que
cuando un país se industrializa, sí daña el medio ambiente. Y eso lo podemos ver en la China, lo podemos ver en toda Europa y lo podemos haber visto en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos es que dejaron de trabajar sus fábricas y sus fábricas los deslocalizaron, lo llevaron a Asia. Se supone a contaminar ahí y que les lleguen los productos listos, ya manufacturados, preparados para el consumo nada más. Entonces hay toda una vertiente respecto a la sostenibilidad del medio ambiente. Otro tema es la baja diversificación económica. Porque y eso es lo que pasa en nuestro país. Nosotros estamos exportando materias primas. Me refiero a exportaciones tradicionales, se le llama. Exportaciones tradicionales. Porque son materias primas que no les damos ningún valor agregado. Mientras que las exportaciones no tradicionales, sí tienen valor agregado. Pero solamente en el Perú representan el 30%. Mientras que las exportaciones tradicionales representan el 70%. Y de ese 70%, la minería está entre el 60% y el 75-80% más o menos. Pesa la minería al respecto. Claro, el gran dilema está que actualmente la onza Troy de oro está en 5,000 y pico de dólares. Pero me imagino que las empresas mineras pagarán un poco más y se supone que existen sobreganancias ahí. Y como hay sobreganancias, deberían de pagar un impuesto adicional, pero no lo hacen, lamentablemente. Claro, el hecho de que nosotros exportemos recursos naturales sin procesar, sin el valor agregado que así podemos mencionar, tenemos que corroborar de que vamos a tener menos ingresos, porque esas materias primas que nosotros los exportamos ya vienen manufacturados, ya vienen transformados en productos terminados, ya llegan. Se industrializan en otros lugares y acá lo consumimos nada más. Por eso es que nosotros deberíamos de buscar un equilibrio para aprovechar los recursos naturales y promover la industrialización con la finalidad de poder darle valor agregado y, como muy bien lo acaban de mencionar varios de ustedes, tenemos que diversificar la economía. Hay una propuesta que está en el Congreso para diversificar la economía. Existe esa propuesta. Yo no sé si ya salió. En el intermedio que vamos a tener en un rato, me gustaría que ustedes busquen si es que ya salió ese dispositivo legal de la diversificación de la economía en el Perú. Yo sé que ha estado ahí como proyecto, pero no sé si lo han aprobado. Ahora, yo digo, si son parlamentarios que se lanzan a la palestra, ahora algunos como diputados y otros como senadores, ¿por qué no aprueban eso? Ustedes mismos se dan cuenta que tenemos que diversificar. Tenemos un ejemplo de Venezuela, creo que ya les mencioné. Solamente se dedicaron a la venta del petróleo. El petróleo tuvo precios más allá de los $100 el barril. Y cuando bajó el precio, menos ingresos tuvieron los venezolanos. Claro, aparte de las sanciones recibidas por Estados Unidos, ¿no? Que ese es otro tema, ya estaríamos entrando a lo que es la geopolítica. Pero la geopolítica sí tiene que ver con la industrialización, por si acaso, con política de industrialización. Si ustedes se ponen a leer un poco la geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia, se van a dar cuenta que calza perfectamente el tema esto de la política industrial. ¿Por qué no se da la política industrial en el Perú? ¿Por qué? Lamentablemente seremos dependientes seguramente. A ver, ustedes tendrán que descubrir eso. Segunda pregunta. Si fueras ministro de producción, ¿qué sector priorizarías y por qué? Repito, si fueras ministro de producción, ¿qué sector priorizarías y por qué? A ver, chicos,
les doy unos 2-3 minutos para que ustedes se pongan a pensar y podamos resolver este problema. Dos minutos más para que piensen ustedes para resolver eso. Bien, empezamos entonces. Nuevamente voy a buscar las personas que van a intervenir con esta pregunta. Álvarez Caldas. Álvarez Caldas. Álvarez Caldas. Álvarez Caldas. Veo que no está. Correcto. No está. Álvarez Caldas. Disculpe, no podía habilitar mi micrófono. Bueno, entonces ya apareciste. Un ratito, déjame que el color rojo lo ponga en verde. Ya, Álvarez. Ya, bueno. ¿Qué sector? Pero sí, ¿por qué? Ok, bueno, yo creo que se debería priorizar el sector agroindustria y claro, metalurgia, minería, ¿no? Porque Ojo, considero ojo, un ratito. Dice, si fuera el ministro de la producción, ojo, producción.
Ya, claro. Ya, ten cuidado. Esos dos sectores, más que nada, porque considero que, y bueno, como se ha mencionado en la pregunta anterior, que Perú tiene ventaja comparativa respecto a los recursos naturales. Ujú. Entonces, al centrarnos en esos dos sectores donde Perú tiene potencial, creo que se podría hacer grandes, o sea, traería grandes beneficios, más que nada, ¿no? En el crecimiento, eh, el aumento del empleo y, bueno, cosas relacionadas al tema económico, más que nada. Ya, Álvarez. Ya, gracias, Álvarez, gracias. Arroyo Agüero, Arroyo Agüero. Presente, profesor. Hola, hola, Arroyo. La ¿Qué misma tal? pregunta. Bien, bien. La misma pregunta, por favor. Bueno, y si yo fuese ministro de Producción, pensaría un poco en el largo plazo. Ya, Si bien es cierto, a ver, tenemos que pensar, por ejemplo, si nos vamos a pensar en el contexto de una enfermedad holandesa, ¿qué sucedió en la enfermedad holandesa? O es un hecho que pasó en Holanda, que se enfocaron mucho en la recolección de recursos naturales y cuando esto se agotó, pues todos los agentes o toda la economía se desplomó. ¿Por qué? Porque no habían desarrollado un sector industrial o lo habían descuidado tanto, ¿no? A tal punto de que al momento de que se agotaron los recursos, pues no tenían cómo sostenerse por sí mismos, ¿no? Por eso, pensando en el largo plazo, yo aplicaría o reforzaría el sector industrial, ¿no? También, bueno, más que nada el sector industrial. Ya me voy a ir por otras ramas, pero claro. solamente esto. Correcto, Josué. Tengan cuidado que es ministro de la producción. El ministro de producción tiene un ámbito de acción, no va a minería por si acaso. ¿Estamos? Tengan cuidado en ello. A ver. Conteña Fernández. Conteña Fernández. Sí, presente, profesor. Buenas noches. La misma pregunta, Conteña. Sí, yo creo que invertiría más en la industria textil y de confecciones, ya que tenemos una materia prima que es el algodón, que es conocido mundialmente y se podría decir que es uno de los más finos para hacer producción en calidad de ropa. Lamentablemente, ya. Solamente eso, Sí, o sea, en el algodón, porque es una materia prima de clase mundial, ya tenemos una experiencia comprobada porque por un tiempo estuvimos exportando al algodón, una cadena productiva completa también y nichos de alto valor. En verdad, ahorita ya casi no sé cómo está la situación del algodón en el Perú. Lamentablemente, yo recuerdo que Ica producía bastante algodón y ya no veo la producción de algodón en el Perú. Sí, después de la reforma agraria como que dejaron de producir el algodón en cantidad. Sí, pues no, y ese es un problema, Sí, lamentablemente con y a los pesar que tratados de... tenemos uno de los algodones más finos y que... Claro, el Tanguis, ¿te acuerdas? Sí. El algodón Tanguis. O Pima, perdón, sí, el Pima, ¿no? Sí, ya, por eso entonces. Ya, muy bien, a ver, otra persona. Gutiérrez Marca. Gutiérrez Marca. Buenas noches, profesor. Hola, ¿Me Gutiérrez escucha? Marca. Sí. Bueno, si yo fuera ministro de producción, creo que impulsaría la agroindustria, es decir, transformar materias primas en productos con mayor valor agregado, como alimentos procesados, conservas o aceites, como el aceite de palma, que también Perú exporta en gran cantidad. Y nada, creo que eso aumentaría los ingresos por exportación. Ya, correcto. Tú eres Gutiérrez Marca. Ya, gracias, gracias. Guamán Santos. Guamán Santos.
Sí, profesor. ¿Me La escucha? misma pregunta, Guamán, sí, perfectamente. Ok, si yo fuera ministro de producción, como lo dijo el primer compañero, creo que fue Álvarez, priorizaría la agroindustria, pero con valor agregado. ¿Pero qué hago en industria? Cuando hablamos de Agroindustria. industria es amplio eso. Ah, claro. Estaba pensando en el sector de los producción de arándanos, porque creo que el año pasado exportamos. A ver, un ratito. ¿Eso cae dentro del ministro de la producción? ¿O eso está dentro de agricultura? A ver, O sea, chicos, analicen bien ese punto. ¿Ya? Ya, analicen un poquito eso, analicen. Analicen un poco. A ver. Palomino Coila. ¿Está Palomino Coila? Sí, profesor. Buenas noches, ¿me escucha? ¿Cómo está? Perfectamente, Nicole. Sí. La misma pregunta. En mi caso yo creo que... ¿dónde está la pregunta? Ahí ya. ¿En qué sector sería también, como mencionan la mayoría de mis compañeros, lo que sea agroindustria? Como mencionó mi compañero Álvarez al inicio, creo que el Perú produce agroexportaciones exitosas, entonces el sector agroindustria me parece que puede generar más empleo, más que nada por el tema de lo que es empaquetar, logística, transporte, y además de que también, como mencionaron, permite agregar un valor, permite generar un valor agregado, claro. Por eso, profesor. Ya, correcto. Es bueno que sepan ustedes que el Ministerio de la Producción es el que formula, por si acaso, y ejecuta políticas para impulsar, miren, la pesca, acuicultura. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del Ministerio de la Producción hay un viceministerio de Pesquería, por si acaso. Es bueno que ustedes sepan eso también. Asimismo, el Ministerio de la Producción formula y ejecuta también, e impulsa la industria, la micro y la pequeña empresa, el comercio interno, y eso lo hace con la finalidad de aumentar la competitividad. Por supuesto, se tiene que innovar también y tiene que haber sostenibilidad en el sector, porque no puede aparecer una industria y luego fracasa, no. Tiene que haber una sostenibilidad. Por eso es que la función del Ministerio de la Producción, en este caso produce, también es que tiene que fomentar la creación de empresas también. Y su función es mejorar la productividad y obligatoriamente transferencia tecnológica. En eso sí, el Ministerio de la Producción, en este caso produce, tiene que dedicarse a eso, en la transferencia tecnológica. También se encarga, por si acaso, en lo que es la gestión ambiental, en los diversos subsectores que le corresponde. Y los sectores que apoya el ministerio es la pesca artesanal, por si acaso es bueno que ustedes sepan, y la acuicultura. Por eso es que es bueno que nosotros sepamos cuáles son las funciones de cada sector y, por ejemplo, las funciones clave del Ministerio de la Producción es que diseñan políticas, ¿no? Y tienen que ver los planes nacionales y sectoriales como de pesca, aquicultura, industria, las MIPES, cooperativas, el comercio y todo lo que nosotros acabamos de ver también. Entonces, ¿qué sectores son los que realmente se dedica el Ministerio de la Producción? Pesquería e industria, acuicultura, micro, pequeña y mediana empresa, o sea, las famosas MIPES, el comercio interno y las cooperativas también. Existen muchas instituciones que están cercanas al Ministerio de la Producción, es decir, produce. Tenemos el Instituto Tecnológico de la Producción, tenemos el Instituto Nacional de Calidad, que es el INACAL, que tiene que ver con la calidad. Tenemos SANIPES, que tiene que ver la sanidad pesquera.
También hay un Innovate Perú, que es un programa nacional de innovación para la competitividad y productividad. Varias veces han ido a la Universidad Agraria, Innovate Perú, etc. Entonces, ese es más o menos para tener una idea de las funciones. No tiene nada que ver con minería, por si acaso, chicos. Ya hay que tener bastante cuidado al respecto. Bien, creo que con esas preguntas es suficiente. Voy a dejar de presentar. Pero vamos a ver algunos criterios o comentarios al respecto. Un momentito. A ver. Acá hay algunas pequeñas respuestas al respecto. Dice, si fueras ministro de la producción, ¿qué sector priorizarías y por qué? Dice, priorizaría el sector agroindustrial por las siguientes razones. Dice, agroindustrial. La palabra industrial se relaciona a eso, ¿correcto? Dice, potencial de valor agregado. Uno de ustedes habló de agroindustria. También, eso está muy bien. El Perú tiene una gran diversidad de productos agrícolas, como frutas, café y cacao. Claro, si esas frutas, ese café y ese cacao lo industrializamos, mundial, que pueden transformarse en productos procesados de mayor valor agregado. Este hecho nada más va a tener un impacto en el empleo. La agroindustria puede generar empleo tanto en zonas rurales como urbanas, reduciendo pobreza y desigualdad, que es la idea del curso. Política económica, economía social, ¿no es cierto? O sea, los objetivos sociales de los objetivos económicos, reducir pobreza y desigualdad. Entonces, estos son objetivos sociales, pero que tienen que ver con política económica. Asimismo, estos productos procesados, agroindustrializados, ya tienen una alta demanda internacional, por lo que este hecho hace que aumenten los ingresos del país. Por supuesto que tiene que ser sostenible, porque si no es sostenible, entonces, lamentablemente, pues, desaparecen estas empresas, ¿no? Y también va a haber desempleo. No solamente se refiere a lo que estoy mencionando, sino también que este sector, estamos hablando del sector agroindustrial, puede desarrollarse de manera sostenible utilizando tecnologías que minimicen el impacto ambiental. Claro, para eso necesitamos tecnologías de punta, ¿no es cierto? Y con respecto a la innovación, la agroindustria fomenta la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas. La Universidad Agraria, ustedes muy bien saben, ya tiene un parque tecnológico. Ese parque tecnológico espero que forme parte de un clúster. Ya habíamos hablado nosotros antes de clúster, ¿no? Habíamos hablado de clúster. Y no sé si ustedes tienen la idea de qué cosa es un clúster, pero por si acaso yo les voy a mencionar de que un clúster es una concentración geográfica de empresas, donde hay proveedores, también hay instituciones públicas, hay centros de investigación y hay muchos servicios especializados. La idea de ese parque tecnológico que yo les hablo de la agraria podría formar parte de un clúster y operan en un mismo sector o en sectores relacionados. Y entre los clústeres o entre esta concentración geográfica de empresas, proveedores, etcétera, compiten y cooperan simultáneamente. Al cooperar y competir simultáneamente, ellos van a generar ventajas competitivas. Ustedes deben acordarse de Porter. Porter, cuando habla de los clústeres, y este es un concepto de 1998 más o menos, él dice que los clústeres incrementan la productividad, fomentan la innovación, facilitan la creación de nuevas empresas y mejoran la competitividad regional y nacional. Y para el efecto, la clave de todo esto es de que tiene que haber una interacción constante entre los actores. Y teniendo esta interacción constante, eso es bueno para nuestro país.
muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿qué elementos, repito, conforman un clúster? Cuando yo hice mi tesis de la maestría sobre naranja, limón y mandarina, se tenía que hablar de clúster. Entonces, ¿qué se incluye o quiénes conforman un clúster, no? Son empresas principales que pueden ser productoras o exportadoras. También los proveedores de insumos y de servicios, instituciones financieras, las universidades y centros tecnológicos. Y el Estado, por supuesto, con la finalidad de poder regular, dar infraestructura y promocionar estos clústeres. Nosotros tenemos acá en el Perú un clúster muy, muy famoso. En Ica. Hay un clúster de agroexportador en Ica. ¿Qué característica tiene este clúster agroexportador de Ica? Ahí se concentran las empresas agroexportadoras de uva, de arándanos y de espárragos. También ahí se juntan los proveedores logísticos, el transporte y la tecnología agrícola. Y todos ellos tienen acceso a los mercados internacionales. Por eso es que Ica es considerado una región con pleno empleo. ¿Y cuáles son los resultados de un clúster? Estoy dándoles un ejemplo de lo que pasa en Ica, porque hay un alto nivel de exportaciones. Se genera empleo formal. Miren ustedes qué importante, se genera empleo formal. Y además se incorporan nuevas tecnologías, en este caso las nuevas tecnologías, el riego tecnificado. Lo que sucede que hay una limitación también. No todo es bonito con todo lo que les he mencionado. Lo que falta es que hay muy poco procesamiento. Muy poco procesamiento hay. No hay un procesamiento amplio. Cuando hay bastante procesamiento, entonces el valor agregado comienza a mejorar, los precios también mejoran, etcétera, etcétera. Pero en Gamarra también, antes hablamos de Gamarra, ¿no? Gamarra también, lo que es confecciones, también es otro clúster, es un clúster textil, por si acaso, chicos. ¿Por qué? Porque ahí se concentran talleres, comerciantes y proveedores. Y hay una alta generación de empleo. Lamentablemente, es verdad que hay una alta generación de empleo, pero lamentablemente es una alta generación de empleo informal. ¿Ven? Informal. ¿Cuál es otro problema? El bajo nivel tecnológico. Y lamentablemente Gamarra no tiene una articulación con las universidades ni con el Estado. Entonces podemos decir que el clúster textil de confecciones de Gamarra que está en Lima es un clúster espontáneo y es poco competitivo a nivel global. Pero si es competitivo acá en el Perú, es competitivo, porque de todo el país la gente viene a comprar a este clúster textil de confecciones de Gamarra. Y como ven, entonces, hay clúster como la agroexportación, que genera empleo formal, mientras que hay otro clúster que es textil de confecciones, pero genera empleo, pero un empleo informal. Como ustedes ven, podemos hablar de otros clústeres también. Existen clústeres mineros también, ya que estamos tocando el tema de clúster. Esos clústeres mineros están en Arequipa, en Moquegua y en Cajamarca. Tienen un gran potencial, por si acaso, de estos clústeres, pero no está completo, algo les falta. Y su debilidad de estos clústeres es bajo desarrollo de proveedores industriales nacionales. ¿Por qué? Porque son materias primas nomás. Y hay un escaso valor agregado de estas materias primas. Pero, ¿cuál es la fortaleza de este clúster? Que las empresas mineras son de gran escala y estas empresas demandan bienes y servicios, pero especializados. ¿Ve? Entonces, tiene fortaleza, pero también hay debilidades. Y esa debilidad es que hay bajo desarrollo de proveedores industriales nacionales. ¿Por qué? Porque
hay un escaso valor agregado, no se procesan esas materias primas mineras. Y si queremos hablar de clúster de otros países, si queremos hacer algunas comparaciones, en Corea del Sur, por ejemplo, hay un clúster tecnológico. En Seúl especialmente, y en un pueblo llamado Suwon. ¿Qué empresas hay ahí? Está Samsung y LG, por ejemplo. ¿Y cuál es su fortaleza? Tiene vínculos con universidades y con empresas. Miren ustedes, ¿por qué? Las universidades para ver el desarrollo tecnológico y las empresas donde se procesan y donde existen maquinarias y equipos. Pero ¿cuál es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de este clúster tecnológico? Que hay un apoyo estatal muy sostenido. Entonces, el Estado también interviene, miren ustedes. ¿Y cuál es este resultado de estos clústeres de Corea del Sur? Hay una alta innovación, hay exportaciones tecnológicas y un alto valor agregado. ¿Ven? Ahí está la diferencia. En Alemania, podemos hablar de Alemania también, pero lamentablemente yo hablo de la Alemania cuando estuvo en su situación buena. Ahora Alemania está en una situación mala, muy mala, en lo que es la industria automotriz. Yo puedo decir que hubo una época, hace 5 años atrás, que la industria automotriz y maquinaria de Alemania es excelente, porque hay una formación técnica muy importante y los proveedores son altamente especializados. Y es el líder, Alemania es el líder de toda Europa. Era el líder, tengo que decir, ya no es el líder, lamentablemente, porque su situación está un poco, bueno, no un poco, sino está bastante difícil la situación de Alemania y de Europa, por si acaso. Si queremos hablar de nuestro vecino de Chile, ahí tienen un clúster minero también. Acuérdense que ellos son los primeros productores de exportadores de cobre. Ese clúster minero en Chile tiene un desarrollo muy fuerte de proveedores tecnológicos y hay una innovación aplicada a la minería. A la diferencia, si queremos comparar entre Chile y Perú respecto al clúster minero, Chile usa pues una minería con plataforma industrial, nosotros no hacemos eso. Ellos procesan, nosotros no procesamos, ellos tienen una plataforma industrial. Habíamos estado hablando de Vietnam, recordarán ustedes. Vietnam. Ellos también tienen un clúster manufacturero exportador. ¿Y en qué creen ustedes? En electrónica y en ensamblaje. Y en Vietnam hay zonas económicas muy importantes, muy especiales. Y han dado algunas leyes que son muy atractivas a la inversión extranjera. Por eso es que Vietnam ha tenido una industrialización rápida y un empleo masivo. Vietnam, si uno empieza a leer la historia de Vietnam, de hace muchos años atrás, 20 años atrás, y lo que es Vietnam ahora, podemos decir, un milagro, ¿no? En lo que es la manufactura, el clúster manufacturero exportador. Y si nosotros queremos hacer una comparación de Perú con otros países industrializados, por ejemplo, en el Perú, la articulación entre empresa y el Estado es débil. En lo que se respecta a innovación tecnológica es baja. En el valor agregado, muy limitado. En la política industrial, fragmentada totalmente nuestra política industrial. En los encadenamientos productivos, insuficientes. Mientras que en los países que acabo de mencionar, que tienen clúster, su articulación empresa-estado es muy fuerte. La innovación tecnológica es alta. El valor agregado es elevado. Su política industrial es estratégica. Y el encadenamiento productivo es consolidado. Miren ustedes la gran diferencia.
Qué gran diferencia, chicos. Bien. Miren ustedes todo lo que uno tiene que hablar en lo que es política industrial. Entonces, la palabra clúster no es solamente decir clúster, no. Es más que eso. Bien, chicos. Ahí lo dejo y continuamos. Y justo acá vamos a empezar un tema luego de la discusión sobre clúster y diversificación productiva. Entonces voy a dejar de presentar para empezar con los equipos de... A ver, vamos a descansar 8 minutos, chicos, ¿ya? Vamos a darnos un respiro de 8 minutos. Ya a las 7:30 empezamos con las preguntas y respuestas. Así que prepárense, van a empezar los equipos de proteccionismo, del proteccionismo. ¿Estamos? Sí se me escucha, ¿no? Michael Cotrina, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí lo escucho. Ya. Entonces a las 7:30 empezamos con los equipos. Primero vamos a empezar con proteccionismo, ¿correcto? Y ahí ya yo hago las preguntas para ver cómo resolvemos esto. Regreso entonces en 7 minutos.